Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar hoy a llevar a cabo nuestro devocional día miércoles. Es un día muy agradable para muchos, pero para otros no. Pero sabemos que la palabra de Dios conforta, mis hermanos. Entonces vamos a dar inicio. Quiero saludarles, hermanos, a través de este medio, a través de las redes sociales. Y también quiero darles la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos e invitados que se estén conectando a través de esta red para darle gracias a Dios y para poder entender un poco más de su palabra. Sabemos que día a día tenemos que esforzarnos, que tenemos que buscar, escudriñar la palabra de Dios, y mientras nuestros hermanos se siguen conectando, sabemos que son las 7, son 7:01. Estamos iniciando y vamos a darle tiempo que los demás hermanos se vayan conectando, y para mí es un gusto, es de gran bendición el poder checar hoy por la mañana en el WhatsApp, en el del grupo de la iglesia, el poder llenarme de gozo, el poder ver testimonios de hermanos que compartieron, que han recibido la bendición de parte de Dios, que a través de otros hermanos han recibido ofrendas de amor, y sin duda Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Me gozaba el leer esos comentarios, ¿verdad? Eso que los hermanos plasmaban a través de su alegría, de su gozo. Veía hermanas que ponían que eso les alcanzaba para como terminar todavía la quincena. Otra hermana por ahí publicó que había sido de bendición porque ella pudo compartir con 2 personas más, y eso, sin duda, eso le agrada a Dios, hermanos. También por ahí estaba viendo un comentario que el hermano ponía también, y me llamaba mucho la atención porque decía que qué poderoso eres, Dios mío. Ya van 50 días de aislamiento y nunca faltó en este hogar un plato de comida, ¿verdad? Y podemos ver la grandeza de Dios. Podemos ver la grandeza de Dios como a través, tocando corazones de otros hermanos, nos puede llegar la bendición. Y me incluyo, hermanos, porque yo también el día viernes recibí una llamada muy temprano, y un hermano, una familia, me extendió una bendición, una ofrenda, y estamos muy agradecidos con Dios porque sin duda Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a dar inicio con una oración, hermanos. Vamos a iniciar nuestro devocional del día de hoy, como cada 8 días, y vamos a agradecerle a Dios en oración. Vamos a darle gracias, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde noche, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, reconociendo, Padre, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y si hoy, Padre, hoy muchos de los hermanos o pocos hermanos están conectados por este medio, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que es tu misericordia, Padre. Te pedimos, Padre, que tú seas hablando a nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya a nuestro ser, Señor, para poder hacer lo que tú nos mandas, Señor, lo que tú nos pides a través del estudio, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, pidiéndote por cada uno de los hermanos que ya se han conectado, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes donde ellos se encuentren, Señor, y por todos aquellos hermanos, amigos e invitados que no se han podido conectar el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que también les guardes donde ellos se encuentren, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestras vidas, Señor, a través de este estudio, Señor, a través de esta lectura que vamos a leer, Señor. Tú sabes el gozo, la alegría que hay en muchos, Señor, pero también sabemos que muchos viven en tristeza, Señor, que muchos viven alejados de ti, Señor. Y hoy clamamos, Señor, hoy oramos, Padre, por todos aquellos que en algún tiempo te conocieron, Padre, y se han apartado de ti, Señor. Clamamos, Padre, por todos aquellos que no te conocen, que en algún tiempo alguien de tus hijos, de tus siervos les han hablado, Señor, y no han querido acercarse a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que seas tú con nosotros en esta tarde, Señor, en este tiempo de devocional, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú con nosotros, que hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, sabiendo, mi Señor, que tú siempre nos hablas, Señor, pero también nos exhortas y nos animas, Señor.
nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos con el devocional del día de hoy. Y hoy está basado, hoy lo vamos a ver a través del libro de Job. Muchos de ustedes, sé que la mayoría han leído Job y hemos encontrado tantas cosas a través de este libro. Y quiero que vayan conmigo ahí en sus Biblias, hermanos. Si tienes Biblia, ve al libro de Job, capítulo 4. Si no tienes Biblia, no te preocupes ahorita por el momento. Puedes estar atento, puedes escuchar. Y todo lo que vamos a hablar, hermanos, es palabra de Dios, ¿verdad? Hemos rogado a Dios que no nos permita hablar cosas falsas, cosas malas, cosas que no estén plasmadas en su palabra, ¿verdad? Entonces daremos lectura, mis hermanos, y ya tienes el libro de Job, capítulo 4, y vamos a leer todo el capítulo. Realmente son 21 versículos, y eso es parte del devocional, hermanos. Cuando nosotros hacemos un devocional, normalmente hay que empezar a leer un libro o una carta para poder entender, y así hay que ir constantemente leyendo capítulo por versículo, y a través de eso el Señor nos va a hablar a través de su palabra, hermanos. Y la palabra de Dios dice así, Job 4, y damos lectura. Dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que eran iniquidad y siembran injuria, la ciegan, parecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello en mis imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se rizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro no conocí. Y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y noto necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien reparece en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¿Verdad? Y este es un capítulo del libro de Job. Y siempre que hagamos nuestro devocional, debemos de meditar en la palabra, debemos de preguntarle a Dios: ¿qué estás hablando a mi vida, Señor? ¿En qué debo de reparar? ¿En qué debo de hacer lo que he dejado de hacer? ¿Verdad? Porque a veces así nos pasa, estamos tan consumidos, tan profundos en lo que vivimos día a día, y nos olvidamos de muchas cosas. Y para entender, mis hermanos, el capítulo 4, es necesario leer desde el inicio. Sabemos que para entender el texto hay que leer el antetexto y el posttexto para poder entender bien de su palabra.
Recordemos, como mencioné al principio, sé que muchos de ustedes han leído el libro de Job, no una vez, dos, tres veces a lo mejor, pero a veces leemos y a veces no pausamos, a veces no miramos algo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y hoy quiero compartirles, hermanos, a través de este devocional, lo que Dios ha hablado a mi vida, y sé que lo va a hacer a ustedes, hermanos. Sé que Dios va a hablar a sus vidas a través de su palabra, porque es palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, mis hermanos. Y recordemos que ahí al principio, ¿verdad?, donde dice en el capítulo 1 de Job, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Te puedes imaginar, hermano, que alguien escriba o extienda una carta de recomendación con estos puntos que Dios estaba poniendo? A través, se dice que Job posiblemente lo escribió Moisés, o posiblemente también se me fue el nombre, hermanos, pero hay dos personajes que dice la Biblia que fueron los autores, ¿verdad? Salomón, perdón, hermanos, el sabio Salomón. Entonces, ¿cómo Dios inspiró a estos varones para que plasmaran esto? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como les decía, hermanos, imagínate una carta, con esa carta de recomendación, con algunos de estos: perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. O sea, es algo grandioso que muchos quisieran que en algún tiempo alguien nos pudiera recomendar de esta forma, o que alguien pudiera hablar de alguien, de alguna persona, no para vanagloriar al hombre, sino para agradecerle a Dios, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar una carta o un libro, simplemente un libro, donde inicie con esto: un hombre que vivía, no sé, en Cuautitlán Izcalli, en Cuautitlán, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, no lo sé, pero que dijera: y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo quisiera estar en una carta de esos, hermanos. Yo quisiera que Dios en algún tiempo escribiera una carta así, una carta donde yo aparezca, que hemos buscado la rectitud, que nos hemos apartado del mal, que hemos buscado el bien, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar una carta así, hermanos? Yo sí me imagino. Yo les he dicho a veces que cuando leo, pareciera que me meto en la lectura y me puedo imaginar a alguien dando una carta de recomendación mía con cosas buenas, ¿verdad? Es muy claro, como cuando pides trabajo y pides una carta de recomendación, pues seguro que en esa carta irán buenas cosas, ¿verdad? Y si seguimos leyendo todo lo que es el capítulo 1, podemos encontrar que era un hombre próspero en todo. O sea, dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El significado 7 en la gematría, hermanos, es plenitud y es integridad. El tener 7 hijos era la bendición más grande para todas las familias de Israel. En Israel, hermanos, en aquellos tiempos, no vayamos a pensar hoy y vayamos a querer tener 10 hijos, ¿verdad? 7 varones y 3 mujeres para ser bendecidos, para ser plenos, no, mis hermanos. Eso era en aquellos tiempos. Habla de las familias de Israel en aquellos lejanos tiempos cuando Job estaba. Pero hoy en día nos alegramos con aquellos que tienen muchos hijos, ¿verdad? Pero no podemos decir que por eso van a ser más bendecidos, ¿no, mis hermanos? Eso era una bendición muy grande para las familias de aquel tiempo de los israelitas. Y si seguimos leyendo Job tiene mucho de qué enseñarnos, de qué hablar, hermanos. Perdón. Job tiene mucha enseñanza, igual que toda la palabra de Dios. Hay mucha enseñanza que podemos aprender, ¿verdad? Y podemos ver en Job un hombre tan rico, yo podría decir un ganadero,
una persona de gran testimonio, casi yo diría un terrateniente, o sea, una persona que tenía mucho dinero, que tenía mucho ganado, ¿verdad? Y vemos cómo de tener todo, dice que casi podríamos tomar el tiempo y que si podemos decir que en 10 minutos perdió todo lo que él tenía. Dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, 500 asnas y muchísimos criados. Y lo principal dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. O sea, era un hombre rico, un hombre que vivía en plenitud, que podríamos decir, pues tenía todo. Tenía hasta el respaldo de Dios. Si seguimos leyendo el capítulo 1 para llegar al capítulo 4 y poder entender lo que Dios hoy ha hablado a nuestras vidas, lo que Dios va a hablar a tu vida, hermano, lo que Dios ha hablado a mi paramos pues tenemos que seguir leyendo, ¿verdad? Pero recordemos que Dios está en el cielo y dice que voy a parafrasear las escrituras, dice que llega los hijos de Dios delante de él y entre ellos venía Satanás. Y le dice, Dios, ¿de dónde vienes? Y dice, pues de rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿y no has considerado a mi hijo Job? Un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué pasa? O sea, y Satanás le dice, pues sí, dice, Job te busca, Job te sigue, Job te sirve. Porque tú le has cercado todo, porque tú le has dado todo. Dice, pero quítale todo y vas a ver. Si no blasfema contra ti, si no se levanta contra ti. Y si seguimos estudiando, hermanos, podemos encontrar tantas cosas. Podemos encontrar donde Dios le permite a Satanás el poder tocar, el poder quitarle los bienes a Job, pero le dice, pero no toques su alma. Su vida no la toques. Y podemos leer en las escrituras que dice que fue tanto el castigo de Job, como dijimos, le quitó a sus hijos, le quitó las 7,000 ovejas, le quitó los 3,000 camellos, las 500 yuntas, las 500 asnas y muchísimos criados, le quitó todo. Solo le quedaba a su esposa. Pero aún Job, en medio de toda esa calamidad, todavía recibe algo más fuerte. Dice que era como una sarna, como algo que le salían granos, le supuraba pus. Dice que las escrituras que tomaba testo, o sea, cachos de piedras y se tenía que rascar, porque era tanta la comezón que él tenía y el ardor y el sufrimiento que él no soportaba. Podemos entender que Job, siendo una persona llena de todo, hermano, o sea, tenía todo. Y se le quitó todo, hermanos, pero con la permisión de Dios. Dios permitió que le quitaran todo eso a Job. Dios sabía que era un hombre recto, un hombre apartado, un hombre temeroso de Dios. Y Dios sabía que hasta ese momento Job no iba a levantarse en contra de Dios, ni iba a hablar mal de Dios, ni lo iba a maldecir. Lo único que recordamos y podemos ver que Job maldició el día en que nació. Pero hasta ahí, hasta el capítulo 4, hermanos, podemos ver que hasta ese momento Job no había pecado contra Dios, no había insultado a Dios, no había blasfemado contra Dios. Que nos quede bien claro, hermanos, amigos e invitados que estás conectado. Job ha demostrado que no buscaba a Dios por lo que él tenía, por sus bienes que él tenía. Aunque Job estaba sufriendo sin ser culpable, dice que ha retenido su integridad sin esperar nada a cambio, hermanos. Así debemos de buscar de Dios, así debemos de servirle a Dios, sin recibir nada a cambio, hermanos. Y si alguno de nosotros, con toda esta situación que estamos viviendo, si perdiéramos el trabajo, yo le he dicho a mi esposa, a mis hijas, si nos llegara a pegar esta enfermedad,
Hay que estar alegres, hay que estar contentos. ¿Por qué? Porque es la permisión de Dios, porque Dios lo ha permitido. Con esto no quiero decir, hermanos, que ahorita salgas y andes por todo lugar y no te cubras, no te protejas del virus que anda. No, mis hermanos, lo que doy a entender es que debemos de confiar en Dios. Porque si aún Dios, hoy mismo, en un momento, en la tarde, mañana, o al siguiente, Dios pide nuestras vidas, aún así, mis hermanos, debemos estar alegres porque sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Se acabará el sufrimiento allá en el cielo. Dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá ya más llanto, más lloro, ¿verdad? Ya no va a haber nada de qué sufrir allá, mis hermanos. Entonces podemos reconocer como Job, de tener todo, perdió todo, pero con la permisión de Dios, hermanos. Dios permitió que Job pasara por estos grandes problemas. Y recuerden, hermanos, que seremos pasados por fuego, o sea, viviremos pruebas. O sea, el cristiano no deja de sufrir, el cristiano no deja de pasar por malos momentos. Y para eso te invito a que vayamos a Primera de Pedro, a la carta Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro. Dice así la palabra de Dios. Es Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, hermanos, aquí la tengo. Y vamos a leer el capítulo 7, pero quiero leer también el capítulo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? Aún en medio, hermanos, de la prueba, aún en medio de la enfermedad, de la angustia, de la falta de trabajo, aún en medio de todo eso debemos de glorificar a Dios. Porque es su voluntad, hermanos. O sea, verdaderamente todos quisiéramos no pasar malos momentos, malos estragos, ¿verdad? La pérdida de un familiar, la enfermedad, la falta de trabajo. Pero tenemos que reconocer que es la voluntad de Dios. Es muy clara, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice que por un tiempo, no dice que para siempre. Dios prueba nuestros corazones, hermanos. Dios prueba tu corazón, hermano. Así es que si vivimos en estos momentos, en estos días difíciles, pruebas, démosle gracias a Dios. Seamos como hasta aquí, hasta donde hemos leído que Job en ningún momento blasfemó, en ningún momento maldijo a Dios, ¿verdad? Sino que estemos más fortalecidos en eso, sabiendo que la prueba será temporal. He escuchado muchos dicen: esto va a pasar y vamos a salir adelante. Sí, mis hermanos, si Dios quiere y si Dios nos permite, saldremos adelante. Y vamos a llegar al punto donde yo leí el capítulo 4 en mi devocional que he estado leyendo el libro de Job. Y en cada capítulo me gusta marcar mi Biblia a mí en lo personal. No te digo que tú también la tienes que marcar. Si tú no quieres marcar tu Biblia y si tú quieres hacer tus anotaciones en un cuadernillo, en un cuaderno, en unas hojas, puedes hacerlo, hermanos. Pero yo en lo personal me gusta marcar mi Biblia, una Biblia ya muy viejita. Muy viejita, pero aquí me gusta hacer mis anotaciones, hermanos. Y Dios ha hablado a mi vida a través, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6,
Que así como Job en esos tiempos estaba pasando todas esas calamidades, como dicen muchos, todas esas circunstancias, yo sé que hoy en día muchos de nosotros estamos pasando así, hermanos. Tal vez no hemos perdido camellos, tal vez no hemos perdido ovejas, pero algunos ya perdieron algunas cosas. He escuchado que algunos ya han acudido a los centros de préstamos, a los montes de piedad y todo eso. ¿Por qué? Porque han perdido a través de este tiempo eso. Pero Dios tiene grandes cosas para nosotros, hermanos. Dios es grande, hermanos. Y vamos a ver cómo inicia el capítulo 4, lo leímos. Pero como les digo, hermanos, a mí Dios habló del versículo 1 al versículo 6. Y el subtítulo de la Biblia que yo estoy leyendo dice: Elifaz reprende a Job. Y ya cuando decimos reprende, a muchos no nos gusta que nos reprendan, hermanos. A muchos no nos gustan que nos llamen la atención. A muchos no nos gusta que nos exhorten en el amor de Cristo. Pero vamos a ver cómo este amigo Elifaz reprende a Job. Dice entonces, respondiendo Elifaz temanita, y dijo: si probáremos hablarte, o sea, aquí yo me detengo porque cuando Elifaz dice esto, es como él si estuviera hablando en una ¿cómo les podría decir? Era como una forma de cortesía, pero con un poco de falsedad. Le dijo a Job: ¿te importa que yo hable? O sea, y después dice: ¿te será molesto? O sea, le está dando a entender que te voy a hablar y te vas a molestar. O sea, y así nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando algún hermano llega y quiere hablar con nosotros y nos quiere reprender, pues ya nos molestamos, ya nos enojamos, no escuchamos y muchas veces nos cerramos y no queremos escuchar. Pero fíjense que lo que dice Elifaz: si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, como diciendo, aunque te enojes, Job, te lo voy a decir. Aunque te enojes, Job, voy a decir lo que estás viviendo. Dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías a las manos débiles. Elifaz le está diciendo a Job: tú en otros tiempos, o sea, cuando eras próspero en todo, cuando tenías todo, dice, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. O sea, nuevamente, hasta aquí Elifaz como que está elogiando a Job, le está diciendo: pues mira, tú en otros tiempos enseñabas y levantabas las manos de los débiles, al que tropezaba enderezaban en tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Yo siempre he dicho que es muy fácil cuando nosotros hablamos o queremos darle incluso animar a los hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Y a mí me queda muy claro, es como cuando una persona, voy a dar un ejemplo muy, a lo mejor no tiene que ver nada, pero lo he vivido, hermanos, y he visto a veces expresiones de la gente que está con ese dolor, con el sufrimiento que ha perdido un ser querido, y me ha tocado acompañar a hermanos a velorios de hermanos cristianos y hermanos en Cristo, llegar y decirle al hermano en la pérdida de su padre, de su madre o de un hermano, me ha tocado decir: hermano, estamos contigo, estamos en tu dolor. Y veo la expresión a veces de las personas que están sufriendo. Es algo bien difícil, hermanos, porque no podemos sentir el dolor que está sintiendo la otra persona, la persona que verdaderamente ha perdido a alguien. No es lo mismo, hermanos. A mí me llamaba mucho la atención aquí, leyendo antes, dice que como los tres amigos de Job llegaron y se mantuvieron callados 7 días. O sea, no tenían palabras como para expresarle el dolor que estaba viviendo Job. Y así nosotros, hermanos, a veces llegamos con una
una mala palabra o nos equivocamos, hermanos, en llegar y querer, pues nosotros queremos animar al hermano, nosotros queremos darles palabras de ánimo, pero a veces se nos va, hermano, y cometemos el error. Ese dolor nunca lo vas a sentir, hermano, hasta que tú estés de ese lado. Cuando tú pierdes a un ser querido, cuando tú pierdes a tu padre, ahí puedes ver el verdadero dolor, ahí puedes ver el verdadero sufrir. Y a veces es molesto porque llega la gente y estoy contigo. Sí, se agradece a Dios que estén en compañía con nosotros, pero digo, a veces ese es algo que a mí me llena de eso, ¿verdad? De el poder ver gente que llega, pues a veces como si nada, y hermano, estamos contigo y estamos en tu dolor. Hablo en lo personal, hermanos. Con eso no te estoy dando a entender que cuando llegues a un hermano, pues te muestres callado y eso no. Es bueno expresarle algo, pero tengamos cuidado las palabras que vamos a usar. Por eso dice que ahí en el versículo 4 dice, y esforzabas las rodillas que decaían, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Es lo que les digo, o sea, no es lo mismo cuando tú estás bien, cuando tú estás con trabajo, cuando tú estás sin enfermedad, cuando tú estás bien sirviéndole a Dios. Tú puedes darle muchas palabras de aliento a muchos hermanos, porque tú sabes que tú estás bien, que tú no hay dolor en ti. Y a veces es necesario pasar, mis hermanos, por situaciones para ser consolados y para consolar a otros hermanos. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Pues sí, hermanos, a veces cuando llega el problema a nosotros, a veces hay desaliento, a veces nos decaemos, hay desánimo. A veces quisiéramos tirar la toalla y salir corriendo. Hay veces que quisiéramos decir, ¿saben qué? Yo no quiero nada, ya me olvido de esto y sigo en el mundo. Pero no, hermanos, Dios nos da fortaleza para seguir adelante, para soportar las pruebas, hermanos. Lo vimos ahí en Primera de Pedro. Y dice que son pruebas por un tiempo. Y cuando ha llegado hasta ti, te turba, o sea, todavía más, ¿no? O sea, cuando llega a ti el mal, cuando llega a ti la circunstancia, la enfermedad, la falta de trabajo, dice, y te turbas, pues sí, todavía más, ¿no? Yo en estos días pasados, pues sí, me turbaba, hermanos, porque decía los gastos de la casa, esto, lo otro, y sabemos que los gastos no paran. Pero es un error porque en lugar de confiar en Dios, en lugar de clamar a Dios, nos turbamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos sufriendo, ya estamos viviendo el mal, la enfermedad, la falta de trabajo, la escasez. Entonces sí podemos decir, ahora sí me turbo porque lo estoy viviendo. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? O sea, Elifaz está reprendiendo a Job con todo, hermanos. O sea, le está diciendo, tú en otros tiempos animabas, esforzabas, levantabas al caído, hacías que levantaran los que traían las manos abajo. Dice, ¿y ahora? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? O sea, ahora que tú lo estás viviendo, ¿no lo puedes decir? ¿No puedes levantarte y decir, Señor, aquí estoy? Dice, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, hemos leído que debemos de caminar en integridad, que debemos de caminar en ese camino recto, hermanos. Escuchaba un hermano que decía que caminar en rectitud es cuando Jesucristo dice que su yugo es ligero y el yugo, hermanos, es lo que llevan los animales que están arando los campos, que están arando para sembrar. La yunta lleva normalmente siempre 2 bueyes o pueden ser 2 caballos, 2 mulas, no sé qué 2 tipos de animales puede llevar. Pero ese yugo, hermanos, cuando el animal va
en la yunta va caminando sobre la tierra para hacer el surco, va su otro compañero. Entonces el que lleva el yugo, si quiere desviarse, ese yugo le va a lastimar y ese yugo lo va a hacer regresar al camino recto, hermanos. Y a veces así Dios, por eso nos dice que su yugo es ligero, hermanos. Llevemos ese yugo, caminemos en rectitud, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces que el camino recto, ¿verdad? Hemos escuchado de la puerta estrecha que nos llevan a salvación. Y esta es una gran enseñanza que Dios ha dado a mi vida, que ha hablado a mi vida a través de estos momentos que estamos viviendo, circunstancias muy difíciles para unos. Para otros pareciera que no existe nada. Para otros tienen trabajo, para otros pueden salir sin problema, para otros tienen sustento para 2, 3 meses y no pasa nada. Pero la enseñanza que Dios ha dado a mi vida es que hoy en día somos bombardeados con tantos mensajes, con tanta información en internet, en mensajes de WhatsApp, que si esto ya se está enfilando para la venida de Cristo, que si nos van a poner una vacuna. Nos estamos perdiendo, hermanos, en confiar en Dios. Lo digo, mis hermanos, nuevamente con temor a Dios. Si Dios quiere, y en su soberanía y en su voluntad quiere que pasemos por esta enfermedad, así estemos ocultos debajo de una cama en algún lugar, nos va a tocar, hermanos, porque es la voluntad de Dios. Nuevamente les digo, no quiero decir que con esto pues digas, ya no me lavo las manos, ya no me cubro la boca. No, hermanos, lo que quiero es que nosotros debemos de animar a otros que no tienen a Cristo. Debemos de animar a aquellos que están pasando por necesidad. Como les dije en la mañana que leía esos WhatsApp, me llenaba de alegría, de gozo, el poder ver hermanos que posteaban ahí, gloria a Dios, hermanos, porque con eso pude comprar un poco de tabique y levantar unos castillos, ¿verdad? Escuchar hermanas que eso les ayudó a completar quincenas, escuchar hermanas que les servía para extender la ayuda a otros necesitados. Ver lo que posteaba mi hermano, que en su casa en 50 días no ha faltado un plato de alimento. Así debemos de ser en estos tiempos, hermanos. Debemos de confiar en Dios. Debemos de levantar al caído, al que no conoce de Cristo. Debemos de compartirle de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios nos ha guardado, de lo que Dios ha provisto a veces cuando no tenemos ni un peso. Eso es lo que debemos de hacer, animar a los demás y no estar divulgando que si en tal lugar ya se murieron tantas personas, que si aquí en Izcalli ya hay muchos contaminados. Nosotros debemos llevar palabra de esperanza, hermanos. Nosotros debemos de decirle que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay un lugar donde iremos y habrá ya no más llanto, ya no más dolor. Pero a veces nos seguimos hundiendo, nos seguimos encerrando y no hablamos al necesitado. Así Elifaz reprendió a Job, pero a veces queremos compartir de su palabra, a veces queremos llegar con el inconverso, a veces queremos llegar con nuestra propia familia en carne y queremos cortar cabezas. Y queremos decirle, tú estás así, tú estás sufriendo esto porque vives en pecado. Y eso casi quería Elifaz escuchar. Si lees más adelante, eso quería escuchar Elifaz, que dijera a Job, estoy viviendo en pecado, por eso estoy viviendo estos momentos. Pero recordemos, hermanos, que no toda la enfermedad, no toda la escasez tiene que ver con el pecado. Sabemos que el pecado tiene consecuencias, hermanos. Sabemos que el pecado nos aparta de Dios. Pero hoy en día he escuchado, estás enfermo porque estás en pecado, porque vives en pecado. No, mis hermanos, a veces no es necesario vivir en pecado para recibir una enfermedad, o para tener escasez de trabajo o escasez en la casa. A veces el pecado también nos alcanza por terceros, hermanos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos,
por nuestros hermanos, ¿verdad? Porque a lo mejor alcanzamos el pecado, las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque no corregí a mis hijos en tiempo. Porque a veces no hice lo que Dios me pedía. Porque en lugar de apartarme del pecado fui y me metí más y me hundí más en el pecado. Les digo, hermano, a veces soy muy repetitivo. Consideraba un amigo, hermano en Cristo, que él decía que él soportaba las pruebas y que él iba a acudir a una cita, a una reunión de amigos de secundaria donde se quedaron de ver en un bar. Y yo le decía, hermano, pues si tú padeces de eso, tu problema es el alcoholismo, no vayas. ¿Por qué no le dices, vamos a vernos en una cafetería, que Dios ha hecho grandes cosas en mí? Y pasó el tiempo y me enteré, el hermano sigue hundido en el alcoholismo, hermanos. Ese día me lo encontré, lo fui a buscar y después de ciertos días él me dijo, hermano, caí y me perdí nuevamente en el alcohol. Busquemos de Dios, hermano, apartémonos del pecado, ¿verdad? Así Job vivía en rectitud y me queda muy claro que Dios estaba confirmando. Dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como les dije al principio, a mí me gustaría que Dios escribiera una carta así de mí. O una carta con tu nombre, hermano, donde algún tiempo podríamos leer una carta tuya donde dice, ¿no has considerado a mi siervo Jesús? ¿No has considerado a mi siervo Marcos? ¿No has considerado a mi siervo José? No sé cuántos nombres. ¿No has considerado a mi sierva María, a mi sierva María? No sé. A mí me llena eso de alegría, hermanos, el poder estar en estos tiempos tan difíciles confiando en Dios, de que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero también debemos de entender que Dios nos pone a veces un alto. A veces vivimos tan ajetreados, nos olvidamos de la casa, nos olvidamos de la esposa, llegamos destrozados del trabajo, el tráfico, las juntas, la presión de vender. Y a veces llegamos a casa y queremos que ya sea la noche para dormir y levantarnos al otro día e irnos al trabajo. Y ahora que estás en casa, ya quieres que se levante la cuarentena, ya quieres que salgamos todos a trabajar y que se active la economía, ¿sí? Ya no soportas a tu esposa, ya no soportas a tu esposo, a tus hijos. Pero Dios nos pone un alto, hermanos. Qué tan grande es Dios. Nosotros hacemos para tiempo adelante, para futuro, para salir, para viajar, para comprar. Pero hemos dicho, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿tú quieres eso para nosotros? Hoy, hermanos, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Si tú haces tu devocional día a día, lee, mi hermano, y subraya, marca, anota donde tú veas, donde Dios está hablando a tu vida, donde Dios te está poniendo ahí un alto y te regresa y quieres leer, quieres entender y empiezas a buscar en otro libro, en otra carta, empiezas a investigar y llegas al momento donde dices, Dios, tenías razón. Dios, aquí voy a parar y voy a arreglar mi situación y voy a corregir mis males que he hecho. Voy a corregir el que voy a amar a mi esposa, que voy a respetar a mis hijos. El de que para mí el llegar a casa sea como un oasis. Que no sea como un campo de batalla donde llegas y empiezan a volar los platos, donde empieza a volar la escoba. No porque te pongas a lavarlos o a ayudarle a tu esposa a hacer el quehacer, sino que empieza la contienda, la pelea y a veces se avientan las cosas, a veces se insultan, a veces llegan a los golpes. Y con esto termino, hermanos. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas?
Y cuando ha llegado hasta ti, ¿te turbas? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Medita, hermano, en la palabra y escudriña la palabra. Profundiza, hermano, la palabra. Dios habla a través de su palabra y se los digo, hermano, por testimonio. Hemos vivido momentos difíciles, pero Dios siempre nos ha sostenido. Y me queda muy claro lo que ponía ese hermano, posteaba el hermano en el WhatsApp. 50 días y no ha faltado alimento en mi casa. ¿Tú puedes decir eso también, hermano? Tú puedes darle gracias a Dios en medio aún de la circunstancia, aún en medio del dolor, de la preocupación, de la escasez. Te has enterado que a lo mejor tu esposo, tu hermano, tu hijo ha perdido el trabajo y en lugar de animarlo, en lugar de levantarte, te quedas callado y esperando a que esto pase. No, hermanos, hagamos lo que Dios nos pide. Si puedes compartirle a aquellos que no conocen de Cristo, a tu familia, a tus hermanos en carne que no han entregado su vida a Cristo, que no quieren saber nada de Dios, comparta o compártele lo que Dios ha hecho en tu vida, los milagros que has visto, lo que Dios ha hecho en medio de las circunstancias difíciles. Y con eso termino, hermanos. Les agradezco por su tiempo, por aquellos que se han conectado y por aquellos que a lo mejor en futuro podrán ver este tema. Le he pedido a Dios que sea de bendición, que Dios hable a sus vidas también como lo ha hecho a mí, que Dios nos fortalezca en medio de toda esta pandemia. Nuevamente, hermanos, no estoy dando a entender que ya salgamos y no tengamos cuidado, no, hermanos. Vamos a seguir las instrucciones que nos ponen, pues ahora sí que también nuestros jefes directos en el trabajo, ¿verdad? Cuando ellos nos digan, ¿sabes qué? Mañana te tienes que presentar a trabajar, pues mañana vamos a trabajar. Cuando el gobierno diga, es tiempo de salir y tener los cuidados, hay que tomar los cuidados que también nos pidan. Sabemos que Dios nos guarda, hermanos, pero sabemos que Dios también nos prueba y no vayamos más allá de lo que Dios quiere para nosotros. Démosle gracias a Dios. Hemos terminado, hermanos, este devocional, esperando que sea de bendición para ti. Y vamos a agradecerle a Dios por este tiempo que nos ha permitido terminar este devocional, que nos ha guardado aún en tiempos de angustia. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque sabemos que tú hablas a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Aún, mi Señor, sabemos que tú, mi Señor, hablas a través de las prédicas de muchos hermanos, Padre. Sabemos, Padre, que tú, mi Señor, aún en estos tiempos, tú hablas audiblemente, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos animas, nos alientas, Padre. A través de este libro de Job que hemos leído, bueno, he leído hasta el capítulo 4, Señor, y hemos podido leer un hombre tan próspero, un hombre que tenía todo, le fue quitado todo. Y no por pecado, sino porque tú lo permitiste, Señor. Y sabemos que tú no castigas, Señor. Pero sabemos, Padre, que muchas veces lo que hacemos, lo que cometemos en pecado, mi Señor, tiene consecuencias, Padre. Hoy nos has enseñado, Señor, que estamos viviendo en medio de una pandemia, Señor, donde hay mucha gente que desfallece, Padre, hay mucha gente que busca, Padre, en otros lugares, cuando nosotros podemos darles de tu palabra, Señor, darles de esa agua viva, Señor, para que nunca más tengan sed, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder testificar, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, los milagros que has hecho en nosotros, Padre. Reconociendo, Padre, que eres tú y no nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta noche y te pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas en medio de todo esto, Padre, y que muy pronto, mi Señor, conforme se vayan dando indicaciones, saldremos a la calle nuevamente a trabajar, Señor, a hacer nuestras actividades, Padre. Porque es cierto, Señor, muchos estamos preocupados, Señor,
por la provisión, Señor, porque tenemos gastos, porque algunos tienen deudas, Señor, y hay que pagar, Señor. Te agradecemos, Padre, por la vida de nuestros hermanos que se han conectado, Señor, por aquellos que se han conectado a través de las redes sociales, Señor, para poder escuchar de esto, Padre. Te pedimos que tú les bendigas, que tú les guardes. Y todos aquellos, Padre, que no te conocen, Señor, te pedimos que tengas misericordia también de ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos terminado. Dios les bendiga. Recuerden que el domingo tenemos el culto a las 12 del día a través igual de las redes. Ya cuando nos den indicaciones de poder regresar al salón se les estará avisando, hermanos, para juntarnos. Sé que muchos de ustedes, yo mismo tengo deseos de poder verles, extender la mano, darles un abrazo. Y esperemos en Dios, hermanos. Esperemos en la voluntad de Dios, que Dios nos guarde en estos tiempos tan difíciles. Es verdad, el tiempo está cerca, pero dice que nadie sabe la hora ni el día. Dice que son principios de dolor. Entonces estemos atentos, estemos a cuentas con Dios, busquemos día a día de Dios. Y si hay pecado en nosotros, hermanos, acerquémonos a Dios pidiéndole perdón por lo que hemos cometido. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos.